Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El objetivo de este video entonces es que podamos puntualizar algunas cosas bien relevantes acerca de la etapa de ciclo vital adultez media. Ya habíamos alcanzado pues como a hablar de algunos asuntos. Es importante pues que puntualicemos otros, entonces les voy a socializar pues algunos de los aspectos que considero más relevantes de lo que se lee allí en los capítulos de Papalia, que ha sido pues nuestro texto de referencia en relación con lo que se propone, lo que se vivencia y cómo se da el aspecto físico, también el aspecto cognitivo y también el aspecto psicosocial en esta etapa del ciclo vital. Saben entonces que cuando estamos hablando de adultez media, estamos hablando de la edad que se comprende pues aproximadamente entre los 40 y los 65 años de edad. Esto es según la perspectiva de Papalia. Entonces, nombrarles algunos aspectos generales. Uno es que no hay consenso sobre cuándo empieza o cuándo termina esta etapa de ciclo vital que se conoce como adultez media, pero digamos que hay una comprensión de que ocurre un periodo, digamos, aproximado, que ocurre entre los 40 y los 65 años de edad. Entonces, esta parte es bastante importante. La experiencia de la edad media varía con la salud. También va a depender del género, de la raza, de la etnia, de la posición socioeconómica, la cohorte y la cultura, también el tipo de personalidad que cada uno haya estructurado. Su estado civil también juega un papel muy importante allí. Y la presencia o no de hijos y de empleo en este momento de la vida. Se considera una etapa distinta que tiene sus propias normas sociales y es una etapa que, como hemos mencionado, dependiendo de cómo se mire, puede ser una etapa de muchas dificultades, puede ser considerada una etapa de declive, de mengua, o pudiera ser interpretada desde otro punto de vista como una etapa de dominio, como una etapa de capacidad, como una etapa de aprendizaje, como una etapa de crecimiento, ¿cierto? Entonces, eso va a depender, pienso yo, de las decisiones que esa persona haya tomado durante toda su vida y seguramente también va a depender de sus condiciones de salud, de sus condiciones como lo nombramos, de la estructura de su personalidad. Eso también va a influir allí, qué tantas estrategias de afrontamiento haya adquirido esa persona, qué tantas vivencias haya tenido, cómo ha construido sus vínculos, cómo ha fortalecido o no sus diferentes redes de apoyo. Entonces todo eso va a generar una influencia que va a impactar positiva o negativamente en esta etapa o en la vivencia de esta etapa de ciclo vital. Entonces eso es bien importante empezar por ahí. Decíamos que según los datos que nos da Midus, que es un estudio sobre la mitad de la vida que se da en Estados Unidos, la mayoría de las personas que están en este momento, en este periodo, están en buena forma física, buena forma cognitiva y emocional. Y en general, estamos hablando de Estados Unidos y ese contexto, eso no se nos puede olvidar, que estamos trabajando sobre conceptos e investigaciones seguramente hechas en Norteamérica, pues que de alguna manera también reflejan algo de nuestra realidad, pero que como siempre el llamado en todas las clases, por parte incluso de ustedes mismos, a la reflexión, es frente a qué tanto opera esas propuestas, esos conceptos, esas investigaciones, pues qué tan reales o prácticas pues son en nuestro contexto colombiano y particularmente antioqueño, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a tomar como referencia estos estudios. Entonces, podemos decir que la Edad Media no necesariamente tiene que ser de declive, ¿cierto? Sino de dominio, capacidad, crecimiento, como lo decíamos ahorita. También es una oportunidad para revalorar las metas y aspiraciones y para decidir sobre la mejor manera de aprovechar el resto de la vida. Eso lo dice Papalia, Olds y Feldman en el 2010 y pienso que eso es bastante relevante. Ese momento medio ya se consolidó la identidad obviamente hace mucho tiempo, ya se terminó de asumir el rol de adulto en la anterior etapa que habíamos trabajado y en esta etapa pues ya con las claridades, ya con la madurez, ya con la comilla sabiduría de la experiencia
con lo que se ha vivenciado hasta el momento y lo que se ha logrado obtener hasta ese momento, pues valdría la pena pensarse esta etapa como precisamente esas pinceladas finales que se pudiera hacer en ese proceso de maduración, que permitan elegir o decidir cómo quiero envejecer, ¿sí? Es decir, puede ser ese momento en el que la persona puede decidir cómo quiere envejecer, ¿sí? Cómo se va a preparar para lo que le queda de vida, viéndolo obviamente no desde una perspectiva negativa, trágica, muerte, no desde ese punto de enfermo, deteriorado, sino como la oportunidad de asumir esos nuevos cambios y eso que se está haciendo, es ultimar esos detalles para que el resto de la vida y la etapa venidera pues sea lo mejor posible, que sea una etapa de tranquilidad, que sea una etapa de goce, si se quiere, de disfrute de lo que se ha sembrado, que sea una etapa de preparación, que sea una etapa de compartir con los hijos y nietos si fuera posible, o de finalizar un proyecto de vida que ha construido. Depende pues de cada individuo, ¿cierto? De lo que cada uno haya elegido, pero sí que sea esa oportunidad como para ir organizando cómo se va a preparar para el resto de la vida. Entonces eso pues es como bien importante. Vamos a mencionar entonces algunas cosas relacionadas con el desarrollo físico. No se les olvide esto, lo que no se usa se atrofia. Eso no solamente aplica para esta edad, eso aplica para todo, ¿cierto? Ahora que estamos en estos periodos de aislamiento, si se quiere, es pensar también cómo voy a empezar a utilizar mi cerebro, mi cuerpo, mis músculos, con lo que se puede hacer en el espacio que se tiene para precisamente evitar que se atrofie. Bueno, en esta etapa, digamos que esa frase es muy pertinente porque precisamente nos dice, bueno, hay que moverse, hay que realizar actividad física, hay que realizar actividad cognitiva, hay que buscar la manera. ¿Y cómo se hace actividad cognitiva? Pues obviamente estimulando todos los procesos atencionales de percepción, de memoria, sopas de letras, sudokus, bueno, todas estas herramientas, rompecabezas, todo esto, pudieran ser muy efectivos precisamente para estimular, porque si no se usa, pues se atrofia. Entonces aquí nos dice, aunque algunos cambios fisiológicos son resultado pues, del envejecimiento biológico y la composición genética, factores conductuales, estilos de vida influyen en lo que ocurre en los años siguientes, ¿cierto? Entonces eso ya lo hemos hablado, hemos nombrado pues que es una época de pérdidas y ganancias, que las personas de alguna manera en este momento cosechan los beneficios que han tenido, ¿cierto? Y que a pesar de que no han, o sea, de que están viviendo un deterioro físico, digámoslo así, o algunas pérdidas o algunos cambios físicos, pues si tienen un buen ejercicio, si tienen un buen desarrollo, si tienen una buena estimulación, pues muy probablemente la persona pues va a mantener al máximo sus funciones, digámoslo así, activas, ¿cierto? Aunque es una realidad y no lo nombra Papale, y si tú lo ves en la vida cotidiana te das cuenta de que es una realidad, la tendencia cada vez es a no ejercitarse, no moverse, sino cada vez es a estar más quieto, a estar con el celular todo el tiempo, a estar en el televisor, a estar en las series, y se nos está olvidando un poco esa actividad física, ese movimiento, y en esta etapa sí que pues Papalia es muy insistente con eso, es bastante relevante. ¿Por qué? Porque en esta etapa hay deterioros a nivel perceptual, o sea, el proceso psicológico percepción se ve afectado, a nivel auditivo y a nivel visual, ¿cierto? Eso pues lo hemos mencionado. A nivel visual, ¿qué ocurre? Hay dificultades para enfocar los objetos cercanos, eso se llama presbicia. También ocurre la necesidad de que haya una luz más brillante para poder ver.
Todo ese tema también a nivel auditivo que se conoce como presbiacusia, ¿cierto? Que hace referencia a la pérdida gradual de la audición, que ocurre, según nos dice Papalia, en mayor medida en los hombres, y también a nivel perceptual, no solamente la visión y la audición, sino también a nivel de gusto y olfato, se pierde un poco esa sensibilidad. También se ve en mayor medida en los hombres, digamos que todo huele como más, en menos proporción, y el sabor también es, la tendencia es a que sepa las cosas más, de manera más simple. También hay una pérdida de la fuerza, hay una pérdida en la coordinación, hay una pérdida pues en las fibras musculares y se transforman esas, o más bien se reemplazan, esas fibras musculares se reemplazan por grasa, ¿cierto? Entonces obviamente la tendencia es a estar más gorditos, además de por la ausencia de actividad física, pues porque hay pérdida muscular y de esas fibras y se reemplazan entonces por grasa. Sugerencia, gran sugerencia acá, Papalia es muy insistente, lo hemos hablado pues en la clase, es necesario hacer entrenamiento de fuerza para prevenir la pérdida muscular, ¿cierto? Es necesario hacer entrenamiento de fuerza, alzar pesitas, de resistencia, para que esa pérdida muscular, digámoslo así, se lentifique, ¿sí? Algo muy importante de lo que nos habla Papalia también allí, es que va a depender mucho de cómo fue el desarrollo en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, la nutrición y cómo se llevó a cabo ese proceso va a impactar y se va a convertir en un pronóstico importante de cómo va a vivenciar el sujeto o esa persona, por ejemplo, esta etapa del ciclo vital. Otra cosa muy importante es que a medida que envejecemos, la cantidad de energía que se requiere para mantener el cuerpo disminuye. Es decir, que hay cambios pues en el metabolismo, por lo tanto es muy común y es, digámoslo así, normal o esperado que haya una subida de peso, así los hábitos no se sometan a cambios significativos. Vale, entonces, así usted siga teniendo las mismas rutinas de ejercicio o siga comiendo lo mismo, la tendencia en esta etapa es a incrementar el peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Y la destreza manual se deteriora también después de los 35 años. Otro dato, pienso yo que importante, para que de alguna manera nos preparemos un poco a eso, ¿cierto? Entonces, por acá les voy a mostrar pues esas diapositivas, lo que les está diciendo, la presbiacusia, ¿cierto? Cambios, es difícil escuchar conversaciones cuando hay sonido en el fondo, un poquito el problema de atención ahí también, ciertos sonidos se perciben como ruido, esta pérdida gradual es 2 veces más rápido en los hombres que las mujeres, como les decía pues ahorita, lo que les decía ahorita, se reduce el número de células olfativas y también gustativas, por eso la comida sabe más simple o la tendencia es a tener una menor capacidad olfativa también. Bueno, entonces allí juega un papel importante, se pierde la sensibilidad al tacto, después de los 50 años empieza a perder la sensibilidad al dolor, aunque las personas sienten menos dolor, su capacidad de tolerarlo se reduce, esto es bien importante. Entonces, la percepción del dolor, que también hace parte de los procesos psicológicos básicos, que es la percepción, digámoslo así, tendemos a incrementar esos umbrales, esa resistencia al dolor. Sin embargo, cada vez lo toleramos menos, ¿cierto? Entonces, todo esto es bien importante. Bueno, les decía también ahorita lo de la destreza manual, que se disminuye. La reacción simple, encender la luz, disminuye en menos medida que la reacción optativa, como tocar el piano, digitar en el computador. Todo eso pues ocurre, por eso se debe tener presente la regularidad en la utilización. ¿Listo? Bueno, la piel pierde tersura, suavidad, el pelo se adelgaza, ¿cierto? Porque, como le decíamos, se reduce el ritmo de sustitución y encanece porque baja la producción de pigmento de melanina.
ya hablamos del aumento de peso, también se pierde la estatura porque resulta que se encogen los discos vertebrales, ¿cierto? Pilas que lo que más ocurre acá, los huesos se adelgazan, se vuelven quebradizos, esta situación sí ocurre mucho más fácil, digamos así, más proclive las mujeres que los hombres, por eso las mujeres suelen o solemos tener esa tendencia a sufrir más fácilmente de osteoporosis, porque digamos que en nuestra naturaleza como mujer hay esa tendencia, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, en algunas personas el corazón comienza a bombear de manera más lenta y irregular, se pierde la capacidad o más bien disminuye la capacidad de aire en los pulmones, la regulación también en la temperatura y el sistema inmunológico se debilitan y ocurre algo pues muy complejo, y es que el sueño ya no es tan profundo. Por lo tanto, la tendencia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, es a que cada vez las personas que están en esta etapa duermen menos horas. Que usted dice, pero ¿por qué madruga tanto? ¿Por qué se levanta como tan temprano? Como que a veces sí se quedan dormidos muy rápido viendo televisión, llegan muy cansados del trabajo, de sus actividades, y terminan durmiéndose a veces muy temprano, pero miren, nos dice que no, el sueño ya no es tan profundo y la tendencia es a dormir cada vez menos horas. Listo, entonces aquí está, las mujeres ya no pueden tener hijos, inicia el proceso de la menopausia, la fertilidad en los hombres declina y el goce sexual puede continuar toda la vida adulta. Cambios hormonales, en las mujeres bajan los estrógenos, ¿cierto? Que regulan el periodo menstrual, la reproducción, la grasa corporal, también afectan el comportamiento emocional. En los hombres baja la testosterona, el cual juega un papel muy importante en los testículos para la reproducción, ¿sí? El incremento de la masa corporal y ósea y el crecimiento del vello corporal. Entonces, por eso también se presentan unos cambios a nivel sexual. Digamos que esa excitación es menos intensa, los orgasmos son menos frecuentes, en los hombres pues se presenta lo que se conoce como disfunción eréctil, mayor tiempo de recuperación entre un orgasmo y otro, y en las mujeres entonces la capacidad reproductiva termina, los hombres no termina, incluso pues en edades muy avanzadas pudieran ser padres nuevamente, pero saben que el contenido de sus espermatozoides pudieran resultar defectuosos cuando ya están en una edad avanzada. Entonces lo ideal es, al revisar factores de riesgo, factores teratógenos, es que no sean padres ni madres después de los 30-35 años. Sin embargo, pues en las mujeres ya no es posible cuando entran a la menopausia, en los hombres sí es posible la capacidad de reproducción, pero no sería pues lo ideal ni lo recomendado. Listo. Bueno, transición menopáusica. Empieza pues primero con una perimenopausia, 3 y 5 años antes de esta, y el primer año de la menopausia. Ocurre pues como de manera progresiva esa disminución de la producción de óvulos y empieza pues a tener una irregularidad en el periodo menstrual. La menopausia, ya cuando aparece, la mujer deja de ovular. Puede aparecer síntomas como sudoración excesiva, resequedad vaginal, trastornos del sueño, cambios en el estado de ánimo en general, ¿cierto? Mucho calor, ellas refieren es muchísimo calor y mucho malestar desde ese punto de vista. Entonces, hasta acá lo que pienso yo que es lo más relevante es tener en cuenta el tema de evitar al máximo esos malos hábitos, el alcohol, el tabaco, la mala alimentación. En definitiva, es claro, es evidente, no es determinante, pero sí es lo que estamos viendo hoy en día, y es que en la medida en que usted tenga peor o muy malos hábitos o inadecuados hábitos de vida, pues obviamente va a acelerar, va a activar aquellos genes que usted tenga por allí de pronto que no son los mejores, va a acelerar el deterioro físico, va a acelerar su deterioro cognitivo, ¿cierto? Y esa pues obviamente no es la idea. Entonces, ¿qué acelera? Esas pérdidas a nivel físico, esas pérdidas a nivel cognitivo, ¿qué lo acelera? Pues mala alimentación, alcohol, tabaquismo y obviamente el uso de otras drogas y otras situaciones que pudieran resultar nocivas. ¿Qué lentifica esa pérdida? El ejercicio, la resistencia con pesas o ejercicios de fuerza,
el consumo de calcio y el consumo de vitamina C para que si alguno de ustedes está en esta etapa o algún familiar suyo, para que le recomiende, mire la manera de consumir calcio si fuera posible y de vitamina C, suplementos, porque es necesario y les va a ayudar a lentificar esas pérdidas que pueden ocurrir o que pudieran ocurrir pues en este momento de la vida, ¿cierto? Entonces, hay que buscar la manera de manejar esos estados, esos niveles de estrés tan alto, ¿cierto? Todo eso, pues, las preocupaciones que pudieran presentarse en este momento, en esta etapa, digamos que no sea tan favorable, pues todo el tiempo estamos hablando como de una vida ideal, de una persona con trabajo, una persona que cumplió sus metas, una persona con un proyecto de vida y que haya cumplido cada una de los propósitos que se planteó. Sin embargo, obviamente, el hecho de que no haya cumplido metas, el hecho de que haya tenido pérdidas de un familiar, el hecho de que se haya expuesto a situaciones donde de pronto de fracaso, donde no pudo terminar cosas que tenía planeadas, pues obviamente llegar a esta etapa y enfrentarse con todos estos cambios, pues va a generar un impacto que podría traer como consecuencia no solamente enfermedades físicas, sino obviamente enfermedades pues de tipo mental, que son las que a nosotros directamente nos competen. Entonces, trastornos del estado de ánimo, nerviosismo, irritabilidad, tensión, estrés, depresión, pues todas estas situaciones pudieran ser comunes en esta etapa si no se busca el acompañamiento, si no se acepta lo propio de esta etapa, pues entonces todo esto pudiera generar esas adversidades en estas personas, ¿cierto? Obviamente, pues ustedes saben cómo es papá, le habla del impacto de la pobreza, dice que una persona que es pobre en términos de recursos económicos tiene una menor expectativa de vida, tiene un menor bienestar y por lo tanto pues también tiene un menor acceso, digámoslo así, a la atención médica, por lo menos adecuada y eficaz. Por lo tanto dice que ellos tienen las personas pobres tienen una menor expectativa de vida. Y además dice que eso podría complicar la pobreza y estas condiciones de menor bienestar pudiera complicar la construcción, digámoslo así, de ideas y la generación de emociones negativas, que ustedes saben pues que todas esas emociones negativas, esas ideas negativas, esos entornos tensos, tal vez violentos, esas familias también complejas, con dinámicas familiares complejas, digamos así, difíciles o conflictivas, pudieran ser predisponentes de aceleración en deterioro, aceleración en daño físico, aceleración en afectación en la salud mental, aceleración, digámoslo así, en las pérdidas o en los declives que pudieran ocurrir en esta etapa. Habíamos alcanzado a nombrar que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, en términos generales por la composición genética, pues porque tenemos dos cromosomas X y también mientras tengamos la producción de estrógeno, el estrógeno es muy beneficioso, sobre todo para lo que tiene que ver con la actividad cardiovascular. ¿Sí? Las mujeres también, a pesar de que tenemos mayor esperanza de vida, también tenemos probabilidades de tener mala salud o regular salud. Digamos que los hombres tienen mejor salud, pero cuando se enferman, sus enfermedades son de tipo crónico y si fuera el caso que requiere una hospitalización, entonces dice que esa hospitalización podría durar muchísimo más. Ya sabemos lo de la pérdida ósea, ¿cierto? Incluso después de la menopausia, es decir, después de que baja la producción de los estrógenos, esa posibilidad de pérdida ósea y de alcanzar o adquirir la enfermedad de la osteoporosis puede, digámoslo así, acelerarse posterior a la menopausia, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo, nutrición apropiada, ejercicio con pesas, las personas que fuman dejar de fumarlo, tanto de manera activa como de manera pasiva, que eso también es muy importante. También el Papa le nos alcanza a hablar allí sobre algunos, digamos así, una alta prevalencia, una prevalencia de 5 a 10% de cáncer de mama, algunos de ellos son hereditarios, ¿cierto?
pero hay otros factores de riesgo que es importante que los tengamos en cuenta y que se incrementan, digámoslo así, en esa edad, y es las que tienen que ver con el sobrepeso, los que tienen que ver con el consumo de licor, las personas de pronto con una menarquia precoz o una menopausia tardía, que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama o no tener hijos también, o haber tenido hijos ya en la adultez, se pueden convertir, según las investigaciones, en factores de riesgo para desencadenar un cáncer de mama. Y factores de protección podrían ser pues ejercicio moderado, ¿sí? Comer muy poquita grasa e incrementar el consumo de fibra, ¿cierto? Bueno, entonces también nos habla que los niveles de estrés, como les decía ahorita, pudieran ser, digamos, en una medida, lo mismo que la ansiedad, en una medida moderada, baja o moderada más bien, podría ser favorable porque, según nos dice ella, fortalece el sistema inmune. Sin embargo, cuando pasa de esa presencia de esa ansiedad y de ese estrés bajo o moderado a alto, entonces ya podríamos estar hablando de consecuencias negativas, ¿cierto? Y las personas se pueden estar enfrentando a factores estresores como la irritación, en general la irritabilidad, la frustración por no haber logrado lo que se plantearon, o la sobrecarga. A veces también pasa que son personas pues que laboralmente están sobrecargados, en la casa asumen digamos su rol con sobrecarga, es decir, pues que es una persona que tiene demasiadas responsabilidades y que no logra, digámoslo así, como generar un equilibrio con otras actividades que le permita también tranquilizarse, relajarse, disiparse, sino que se sobrecargan y se encierran en esa realización de esas actividades, y eso incrementa los niveles de estrés y, como lo decíamos ahora, la proclividad a desarrollar enfermedades importantes físicas, pero también cognitivas, pero también mentales. Factores de protección, nuevamente dice Papalia: comer bien, dormir por lo menos 7 horas, realizar ejercicio, y pilas con esto. Creo que en algún momento lo hablamos frente al tema de las consecuencias del aislamiento. Socializar con frecuencia podría ser un gran factor de protección frente a la aparición de enfermedades de tipo mental, de tipo emocional, frente al control y el manejo del estrés, ¿cierto? Y por supuesto, de otro tipo de enfermedades.